Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. A todos ustedes un saludo cordial. Gracias por estar en sintonía de El Rollo del Libro. Muy entusiasmados de acercarnos a la Biblia y estudiarla. Quiero animarle a que usted haga un alto, una pausa en sus actividades. Tómese unos minutos con nosotros y juntos acerquémonos a estudiar la Biblia. Si usted nunca ha tenido esa experiencia, queremos ayudarle, queremos bendecirle, queremos sumar a su vida espiritual esa práctica. Todas las semanas, en este horario, en este canal, en esta estación, tenemos la oportunidad de juntos explorar a través de diferentes métodos, de diferentes pasos, el estudio de la palabra del Señor. Así que yo quiero una vez más animarle a que lo haga con nosotros hoy. También quiero decirle que estamos con un material en las redes sociales. Si usted quiere actualizarse, quiere saber más acerca de los otros capítulos que hemos estado estudiando y que hoy vamos a tener la oportunidad de ir avanzando. Atención, porque le tenemos instrucciones de lo que vamos a hacer en los siguientes minutos. Si usted va a estudiar con nosotros la Biblia, póngale atención a este instructivo. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener dos versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Ahora escuchemos la introducción. Muy bien, vamos también a comentarle que para hoy vamos a estudiar un capítulo del libro de Jueces. El que corresponde para esta fecha es el capítulo número 17. Es un capítulo relativamente muy pequeño, son 13 versículos y creo que vale la pena el que nosotros le invitemos y que se anime a estudiarlo. Será fácil, práctico, son 13 versículos y también vamos a utilizar otra metodología de estudio. Normalmente usamos el método de los 4 pasos, donde le ponemos un título, donde hacemos bloques y luego pues cotejamos cada bloque con el texto bíblico para luego hacer una aplicación. Hoy no utilizaremos ese método, sino vamos a utilizar el método de exploración. Son más pasos, pero son pasos más, digámoslo así, prácticos, simples, y usted le va a ayudar a entender mucho más estos 13 versículos. Este método se utiliza para capítulos pequeños como el que tenemos en esta semana. Así que, claro, siempre vamos a trabajar 3 segmentos con el bosquejo final, que va a ser la variante. Anímese, prepárese, tome su Biblia, su libreta de notas, su lapicero, porque en un momento comenzamos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí.
El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Vea donde nos acercaremos a la Biblia. Para leerla. Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. diferencia número 6 entre leer y estudiar la Biblia. Usted puede leer un texto bíblico, una historia bíblica, una profecía, pero cuando nos acercamos a estudiar la Biblia adquirimos principios, aprendemos de la vida de otros y analizamos textos literarios en detalle. El rollo del libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El rollo del libro. Presentamos ahora el segmento número 1. Debemos de acercarnos al texto a estudiar en una lectura por lo menos 2 a 3 veces. Hoy vamos a darle una última lectura al capítulo 17 y vamos a utilizar para una mejor comprensión para quienes solo nos están escuchando la versión Dios habla hoy. En los montes de Efraín vivía un hombre que se llamaba Micaías, el cual le confesó a su madre: en cuanto a las 1100 monedas de plata que te robaron y por la que maldijiste al ladrón, yo las tengo. Yo fui quien te las robó, pero ahora te las devuelvo, pues te oí decir que le habías consagrado al Señor para mandar a hacer un ídolo tallado y recubierto de plata. Y le devolvió la plata. Entonces su madre exclamó: que el Señor te bendiga, hijo mío. Después de Micaías devolvió el dinero a su madre, ella le entregó a un platero 200 monedas de plata para que le hiciera un ídolo tallado y recubierto de plata, que luego puso en casa de Micaías. Micaías tenía un lugar de culto en su casa, y se hizo un efod y dioses familiares, y nombró sacerdote a uno de sus hijos. Como en aquella época aún no había rey en Israel, cada cual hacía lo que le daba la gana. Había en el pueblo de Belén un joven forastero de la tribu de Judá, que era levita. Este joven salió de Belén en busca de otro lugar donde vivir, y andando por los montes de Efraín llegó a la casa de Micaías. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaías. Vengo de Belén, contestó el joven. Soy levita y ando buscando dónde vivir. Pues quédate aquí conmigo, le propuso Micaías, para que seas mi sacerdote y como mi propio padre. Yo te pagaré 10 monedas de plata al año, además de ropa y comida. El levita aceptó quedarse a vivir con Micaías y llegó a ser como uno de sus hijos. Micaías lo hizo su sacerdote y él se quedó a vivir ahí. Entonces Micaías pensó que tenía asegurada las bendiciones de Dios, pues tenía un levita como sacerdote. Diferencia número 7 entre leer y estudiar la Biblia. Leer es una actividad más pasiva y amplia que no siempre implica retención o análisis profundo. En cambio, estudiar la Biblia es una actividad activa, intencional y estructurada que busca entender y retener conocimientos a fondo. El rollo del libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El rollo del libro. Avanzamos hacia el segmento número 2. Tome su libreta de notas, su lapicero
y vamos a ir dando una serie de comentarios. Usted lo que tiene que hacer es apuntar los puntos que a usted más le llamen la atención, las cosas que usted cree que son importantes en su comprensión en este texto bíblico. En un momento comenzamos. Los capítulos 17 y 18 de Jueces nos van a brindar un panorama de la fe en los días de los jueces. Al comenzar estos capítulos, vamos a encontrar la vida de un hombre que se llama Micaía. Él era de la región de Efraín. Y como lo acabamos de leer, Micaía había robado 1100 siclos de plata a su mamá, cerca de 28 libras. Cuando él escuchó que ella había maldecido la plata que había sido robada, él se la devolvió y le confesó su pecado. Eso lo dice el verso 2 del capítulo 17. Pero hay algo respecto a este personaje Micaía que debemos de entender. Según el verso 5, dice que él tenía un altar con efod y algunos ídolos. Ponga atención a esto. El efod era por lo general una prenda de vestir que solo usaba el sacerdote. El hecho de que este efod se encontrara en el altar de Micaía junto con otros ídolos e imágenes, nos muestra que no estaba siendo usada en la verdadera adoración a Dios. Entonces quiero que se percate en este mismo verso 5 que Micaía había puesto en el altar a uno de sus hijos como sacerdotes. Así que claramente este verso nos muestra que Micaía era un hombre muy religioso. Sin embargo, su fe no era una fe genuina como la de Abraham, Isaac y Jacob. Su fe era una fe influenciada por la adoración pagana, por las naciones alrededor. Y quiero que observe que su fe no lo había detenido a la hora de robar esa plata a su propia mamá. Eso es lo que hace la religiosidad y la religión. Como hombre religioso, al fin, estaba preocupado por la maldición que había proferido su mamá sobre el dinero robado, porque él entendía y creía en las maldiciones, e hizo todo lo que pudo para que no cayera sobre él maldición del dinero que había robado. Cuando llegamos al verso 2, se nos habla de la mamá, no se nos dice cuál era su nombre, pero notamos también que ella era una persona religiosa. Cuando ella vio que su hijo confesó que había tomado el dinero, ¿qué es lo que hizo? Primero maldijo. Ahora que ella sabe que fue su hijo, bendice a su hijo. Y entonces vemos la evidencia que se trataba de Dios al que ella estaba mencionando, a quien ella hablaba en su nombre. Y observe el verso 3, que la mamá de Micaía consagró solemnemente aquella plata al Señor. Y aquí podemos ver una vez más una muestra de la religiosidad, no solo de Micaía, sino de su mamá. Ella bendiciendo a su hijo en el nombre de Dios y consagrando aquella plata para él. Pero hermanos, debemos aquí observar que es la misma fe que su hijo, una fe religiosa. ¿Por qué? Porque ella también está contaminada grandemente. Y el verso 3 habla de que esa plata consagrada que su hijo le había devuelto para que este último hiciera una imagen tallada en un ídolo de fundición. Ningún israelita con conocimiento de la ley de Dios hubiera hecho esto. Porque usted y yo sabemos que el mandamiento de Dios es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Pero notamos que estos israelitas estaban lejos de la voluntad de Dios, y esto nos muestra la condición espiritual que Israel vivía. Israel lo que tenían era una religiosidad,
en aquel tiempo. La gente estaba mezclando la fe de Abraham, de los patriarcas, con las prácticas de idolatría de las regiones circundantes. Sigamos. La mamá de Micaía tomó entonces esta plata, se los da al platero para que haga una imagen. Y aquellos artículos fueron colocados, según el verso 4, en la casa de Micaía. Luego en el verso 6 hay una referencia interesante. En aquellos días Israel no tenía rey y cada cual hacía lo que bien le parecía. Esto es digno de destacar porque una vez más nos va a confirmar la condición en la que se encontraba Israel en aquel tiempo. La nación no se encontraba unida ni por un rey ni por la ley de Dios, de tal manera que la gente hacía lo que quería, y esto conllevaba a todo tipo de prácticas impías. Y un caso de esto lo estamos leyendo, Micaías y su mamá, quienes hablaban de Dios, pero también adoraban a imágenes de naciones circundantes. Prosiguiendo entonces en el verso 7 encontramos que entra en escena un joven que proviene de la tribu sacerdotal de Leví. Él había estado viviendo en la ciudad de Belén, en Judá. Sin embargo, este joven había salido de Belén y andaba en busca de una ciudad donde vivir. El relato en el verso 8 dice que lo que él quería también era servir a Dios. Y en uno de sus viajes llega a la casa de Micaía. Cuando éste se lo encuentra, le pregunta de dónde era y hacia dónde iba. Verso 9 nos habla de que el joven le explica que era levita de Belén y que andaba en busca de un lugar para vivir. Entonces Micaía le ofrece un lugar en su casa. Pero no solo eso, le ofrece un trabajo. Él le dice que le va a proveer de ropa, alimento y le va a pagar 10 ciclos de plata anuales. Pero él tiene que servir como sacerdote. Cosa que esta oferta le agrada al joven levita, quien estuvo de acuerdo, y de tal manera se queda en la casa de Micaía. Y el verso 12 nos habla de que este hombre, Micaía, aún lo trata como a uno de sus hijos, pero quiero que observe que lo instala como sacerdote sobre su hogar. Micaía estaba muy contento con aquel joven levita, pensando que Dios sería muy bueno con él ahora que tenía un verdadero sacerdote sobre toda la casa. Realmente vemos acá que lo que interesaba a Micaía no era Dios, sino su propio bienestar y su seguridad. Y con eso cerramos este capítulo. Pero recordemos que Micaía tiene un altar con imágenes e ídolos y por lo tanto su fe no estaba acorde a la ley de Dios. Sin embargo, esto no parece molestar en absoluto al otro joven, que estaba también contento por haber encontrado trabajo. Él se convirtió en sacerdote de un altar con ídolos e imágenes. Así que este levita, que procedía de una tribu sacerdotal en Israel, también no estaba consagrado a la ley y a los caminos de Dios. Entonces vemos con claridad el estado en que se encontraba no solo el pueblo de Israel, sino los líderes espirituales de la nación. Con esto entonces cerramos nuestro comentario de el libro de Jueces, capítulo número 17, y le invito a prepararse porque vamos a cerrar nuestro estudio con el bosquejo que vamos a elaborar.
Diferencia número 1 entre leer y estudiar la Biblia. Leer significa el acto de interpretar y comprender un texto, y estudiar es un proceso activo de aprendizaje que implica análisis, comprensión y memorización para la respectiva aplicación. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. Pasamos a el segmento número 3. Como dijimos al inicio, el siguiente bosquejo que vamos a elaborar tiene 9 partes. No se asuste por esa cantidad de partes que vamos a hacer. Vamos a ir acompañándole paso a paso para que usted descubra con su Biblia. Tenga ahí su Biblia abierta en Jueces 17. Vamos a usar la versión Reina y Valera 1960. Tenga también ahí lista su libreta de notas porque va a anotar 9 puntos y de los 9 puntos vamos a marcar referencias bíblicas, no solo de Jueces 17, sino de otros pasajes, y vamos a anotar palabras basados en 9 puntos que vamos a trabajar. Este es un método que impulsamos y que se presta mucho en los capítulos no mayores de 15 versículos. Y como hoy tenemos 13 versículos, pues lo vamos a utilizar. En un momento comenzamos. Mire, lo que vamos a hacer en estos 9 puntos, se los voy a detallar ahorita, es a identificar los personajes claves. Luego vamos a identificar el papel que estos personajes hacen en los 13 versículos. Luego vamos a encontrar los términos que se repiten a lo largo del capítulo. Vamos también a descubrir los problemas que se presentan en el capítulo. ¿Qué mandamientos se encuentran en este capítulo? ¿Qué promesas de Dios se encuentran en el capítulo? Para luego cerrar con ya poner un tema principal del capítulo y unos subtemas que podemos desarrollar. Para luego, como 9º paso, encontrar algunos pasajes parecidos en toda la Biblia que hagan referencia a esta historia. Bueno, vamos entonces a el primer paso. Identifiquemos los personajes claves. Bueno, a lo largo de estos 13 versículos, hermanos, encontramos 3 personajes principales. El primero está en el verso 1, apúntelo. Verso 1, primer personaje principal. Su nombre es Micaía. Dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Muy bien. Personaje 2 está en el versículo 2. ¿Quién es ese personaje? La mamá de Micaía. Dice el verso 2. El cual le dijo a su mamá, y bueno, y ahí viene la expresión. La mamá también vuelve a aparecer en el verso 3 y casi en toda la historia. Hay un tercer personaje que aparece en escena que está en el versículo número 7. Dice el verso número 7. Bueno, ¿quién es ese personaje? No nos menciona el nombre, pero nos menciona que es un levita. Dice, había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Entonces, Jueces capítulo 17 nos va a enfocar en 3 personajes. Micaía, la mamá de Micaía y un levita forastero. Ahí cerramos entonces este primer punto de nuestro bosquejo. Identificamos ya los personajes claves. Vamos al punto 2. Como ya sabemos que Micaía, su mamá y un levita forastero son los personajes, ahora debemos de descubrir en estos 13 versículos qué hacen estos personajes. Apunte entonces y con su Biblia
abierta, veamos el capítulo 17 de Jueces. Vamos con Micaía. Micaía, en el verso número 2, confiesa que él ha robado a su mamá. Entonces, usted puede poner allí en su identificador, ¿qué papel hace Micaía? Un ladrón. Un ladrón. Veamos ahora el relato de lo que hace la mamá, porque es nuestro segundo personaje que aparece. Quiero que observemos el versículo número 4. Dice que la mamá, al recibir la plata que le devuelve su hijo, se la da a un fundidor y pide que le hagan una imagen en fundición. Entonces vemos ahí el detalle que la mamá bendice a Dios aparentemente porque su hijo le devuelve la plata. Pero el punto más interesante del relato es que ella, en esa bendición y entre comillas adoración, va a mandar a hacer una imagen. Entonces, como ya dijimos en nuestro comentario, tanto Micaía como su mamá son religiosos, porque mezclan la fe con las creencias paganas. Veamos ahora lo que hace o el papel del levita forastero. En el versículo número 8 dice que éste andaba buscando dónde vivir. Apunte eso. Busca un lugar donde vivir. Bueno, vemos que el relato nos indica que llega a Efraín, que es el lugar donde vive Micaía, conoce a Micaía y luego viene un segundo punto interesante de este levita. Versículo número 12. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía como sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Aquí vemos otro detalle del levita, que a él lo convierten en sacerdote. ¿Quién lo convierte? Micaía. ¿Quién es Micaía? Un ladrón. Entonces, veamos este entorno de estos personajes. Tanto Micaía, tanto la mamá y tanto el levita están totalmente desviados del orden divino en ese tiempo. Aquí entonces ya identificamos el papel que estos personajes están desarrollando en este capítulo. Nos vamos al tercer punto. En este punto vamos a encontrar las palabras que se repiten en todo capítulo. Hay una ley en la hermenéutica, en la exégesis, que se llama la ley de la segunda mención. Cuando algo se repite dos veces es que es de suma importancia. Vamos a ir a la palabra que más se repite en todos estos 13 versículos. La palabra que más se repite, apúntelo por favor, es la palabra dinero. Dinero. A ver, esta está en el versículo 2. En el versículo 2 aparece, déjeme ver, 2 veces, porque lo relacionamos con plata y dinero. Son sinónimos. Verso 3 está otra vez. Luego en el verso 4 está otra vez. Luego aparece en el verso número 10 otra vez. Bueno, 5 veces. Por ahí, si buscamos, vamos a encontrar la sexta vez. Pero note qué es lo que más se repite a lo largo de este capítulo. Dinero, dinero, plata, dinero. Bueno, vamos a la segunda palabra. La segunda palabra que más se repite es la palabra sacerdote. Sacerdote. Veamos en el verso 5 dice que uno de los hijos
de Micaía fue consagrado para que fuera sacerdote. Luego aparece en el verso 10, donde Micaía le está invitando al levita forastero para que se convierta en sacerdote. Luego, en el versículo número 12, ya Micaía consagra al levita forastero como sacerdote, y en el verso 13, ya el levita es un sacerdote según Micaía. Entonces esta es otra palabra que aparece 4 veces a lo largo de este capítulo. Luego aparecen 2 palabras que más se repiten. La palabra imagen, que se repite 2 veces. Esta está la primera en el versículo número 3 y la segunda en el versículo número 4. Y la otra palabra es la palabra Jehová, o la palabra Dios o Señor, que está en el versículo número 2, cuando la mamá bendice al nombre de Jehová, ¿ya? Y la segunda es cuando en el verso 3, cuando la mamá dice que va a dedicar el dinero a Jehová, a Dios. Hay una tercera vez en el capítulo, en el verso 13, donde dice que Micaía ahora sé que Jehová me prosperará, porque había puesto a levita forastero como sacerdote de su casa. Entonces vemos que esas palabras, dinero, sacerdote, imagen y Jehová, son las que más se repiten. Con eso entonces cerramos este tercer punto. En este cuarto punto vamos a descubrir los problemas, los errores que a lo largo de estos 13 versículos se apuntan. Hay varios. El primero está en el versículo número 2, cuando Micaía le confiesa que se ha robado el dinero de su mamá. Entonces el problema es robo en la casa. Muy bien. El otro problema es el versículo número 3, el problema de la idolatría. Note que la idolatría es un gran problema acá a lo largo de todo. Otro tercer problema que aparece en este capítulo. Y déjeme explicarle esta palabra. La palabra sincretismo o mezclas de fe. Puede usted apuntarlo. Sincretismo o mezclas de fe. ¿Por qué? Porque según el versículo número 5, dice, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos que fuera sacerdote. Nota ahí el sincretismo, la mezcla de fe. Tuvo casa de dioses, significa tenía ídolos, pero también tenía elementos que estaban ligados al tabernáculo del Señor. Eso se llama sincretismo, cuando mezclamos la fe de Dios con la fe de otras creencias. Otro problema. Otro problema que aparece está en el verso número 10. Y apunte esta palabra, usurpación. La palabra usurpar, si usted la busca en el diccionario, y para que usted pueda tener un claro enfoque, es apropiarse, despojar, tomar, arrebatar, expropiar. Es una especie de robo, ¿sí? Pero en este caso no es un robo material, sino es un robo de función. La usurpación, que le digo que está en el verso 10, es que el levita fue puesto por un hombre que no era sacerdote,
porque esa era la orden de Dios. Solo el sumo sacerdote podía consagrar a otro sacerdote. Pero vemos a un hombre que es ladrón y que es idólatra consagrando a un sacerdote. Usurpación. Y por último, en el verso número 11 encontramos otro problema. Ambición al dinero. Dice, agradó pues a levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. ¿Por qué le agradó? Porque en el verso 10 le dice Micaía, si te quedas en mi casa, yo te voy a dar 10 ciclos de plata por año, te voy a vestir y te voy a dar de comida. No está mal. Entonces hay un aspecto de ambición también. Entonces vemos aquí 5 problemas en esta historia, en este capítulo. Robo, idolatría, sincretismo, usurpación y ambición. Con esto cerramos el cuarto punto. Bueno, hermanos, correspondiente a nuestro método de exploración, corresponde el punto 5, que es el ¿qué mandamientos encontramos en el capítulo? A lo largo de las lecturas, a lo largo del comentario, nos damos cuenta que no hay una orden de parte de Dios a nadie acá. Por lo tanto, está vacío este punto. Y en el sexto punto es ¿qué promesas de Dios encontramos? No se narran a lo largo de los 13 versículos ni una sola promesa acá. Por lo tanto, también este sexto punto lo dejamos vacío y nos vamos al séptimo. En este séptimo punto sí tenemos algo que trabajar. El séptimo punto es ¿cuál será el tema principal del capítulo? Bueno, aquí hay que hacer un resumen de lo que hemos hecho para poder entender de lo que se nos está hablando en el capítulo. Hemos identificado a 3 personajes. Estos 3 personajes, uno es un ladrón, otro es una idólatra, una religiosa, y el otro es un hombre que anda en busca de dónde vivir y que acepta la tarea por conveniencia. Vemos que lo que más se repite a lo largo de toda esta historia es el dinero. También un título o una posición como sacerdote. También aparece el nombre del Señor Dios, pero no para honrarlo, sino para deshonra, y aparece la palabra imagen. Y los problemas que se dan a lo largo de este capítulo es que roban, que hay práctica de adoración a ídolos, hay mezclas de fe, sincretismo, usurpan deberes que no les corresponde, y también hay ambición al dinero. Entonces, la pregunta es, ¿cuál debería de ser el título o el tema principal que podemos encontrar? Y lo vemos en el versículo número 6. Dice que en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le pareciera. Ese es el tema principal, hermanos. El tema principal es la falta de liderazgo trae confusión. Apúntelo, la falta de liderazgo trae confusión. Cuando no existe liderazgo, autoridad, no hay orden. Cada quien hace lo que quiere. Y aquí vemos un hijo robándole a la mamá, una mamá adorando y mezclando dioses, un hijo que también mezcla y que también usurpa puestos sacerdotales, y un sacerdote pues que se vende al mejor precio. Cada quien hacía lo que quiere. La falta de liderazgo como tema principal. Con esto cerramos nuestro séptimo punto. Punto número 8. ¿Qué otros temas se encuentran o temas secundarios? Vimos como tema principal la falta de liderazgo, pero también se puede referir
a la idolatría familiar. Ese es otro punto. Podemos aquí ver el culto privado. Yo adoro a Dios como quiero, no como me impone la ley de Dios. Otro tema secundario es la distorsión del sacerdocio. Otro tema secundario, falta de seguridad. Y otro tema, la mezcla de la religión. Entonces, repito, temas secundarios, la idolatría familiar, para que usted lo apunte. Número 2, el culto privado. Número 3, la distorsión del sacerdocio. Número 4, la falta de seguridad. Y número 5, la mezcla de religión. Cerramos este octavo punto, nos vamos al último. Último punto de nuestro estudio, el paso número 9. ¿Qué otros pasajes, otros textos bíblicos se asemejan a esta historia? Bueno, hay muchas, hermanos. Vamos a irle detallando por lo menos 3, 4 referencias bíblicas. Apunte. Esta historia se parece a el becerro de oro, que está en Éxodo 32, del 1 al 35. Ahí vemos cómo hay idolatría. Aquí hay idolatría. Vemos también otro texto en Primera de Reyes 12, del 25 al 33, donde nos relatan la apostasía de Jeroboam. Ahí Jeroboam empezó a adorar a dioses en cualquier lugar. Otro texto parecido a este es el que está en Josué capítulo número 7 del 1 al 26, donde allí se nos relata la derrota del pueblo de Israel por un pueblo pequeñito llamado Jai, pero se nos relata el aparecimiento de un hombre llamado Acán, que por ambición roba y desobedece la instrucción de Dios, y él provoca que su pueblo vaya a la derrota. Y por último, en Segunda de Reyes 17, verso 24 al 41, vemos ahí esa mezcla de fe de los samaritanos. Ese pasaje, Segunda de Reyes 17, del 24 al 41, habla de el sincretismo religioso del grupo de samaritanos. Bien, mis hermanos, con esto entonces ya definimos estos 9 puntos que nos han hecho observar bastante el texto bíblico. Espero que usted haya sumado su conocimiento, su experiencia y lo maravilloso que es estudiar la Biblia. Diferencia número 2 entre leer y estudiar la Biblia. La diferencia radica en la intención. Leyendo generalmente se realiza obteniendo información básica, entretenimiento o inspiración, pero estudiar, la intención es adquirir conocimiento y habilidades, generalmente de forma sistemática. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. Antes del cierre, queremos decirle: qué buena experiencia la que tuvimos en este episodio de El Rollo del Libro. Estudiamos Jueces 17 y utilizamos un método que no lo usamos siempre. Lo usamos cada vez que nos topamos en pasajes muy cortos como este. Le queda la invitación para no perderse el próximo episodio, donde vamos a retomar nuestro método usual, porque vamos a ir al capítulo 18 y ahí nos vamos a topar con un capítulo ya bastante extenso, pues más o menos 31 versículos, el cual le invito como siempre en los siguientes días, para que cuando estrenemos el estudio correspondiente ya usted pueda unirse a nosotros con una
mejor comprensión. Que Dios le bendiga, gracias por habernos acompañado y no olvide que este episodio ya se encuentra en las redes sociales para que usted pueda repasarlo. No olvide que usted puede solicitar el bosquejo que hemos trabajado hoy vía WhatsApp y con gusto se lo enviamos. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 42 35 74 57 y para el extranjero más 502 42 35 74 57. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.